Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este segundo video sobre leyes de Kirchhoff. Aquí la idea es resolver otro ejercicio y no solamente quedarnos en la imagen de la simulación, sino simularlo para que vean cómo se simula eh, y lo pueden hacer ustedes en un determinado momento si lo consideran necesario. Tengan las herramientas para hacerlo. Si les parece, comenzamos. De acuerdo al circuito de la figura, determine I1, I2 e I3 y además el voltaje entre B y C. Creo que no es necesaria ya mucha explicación. Sin embargo, bueno, pues vamos a hacer todo el proceso. Tenemos dos nodos que son B y C y procedemos a ponerle nombre a las demás conexiones del circuito. Entonces tenemos A, B, C, D, E y F. Elegimos un nodo, en este caso el nodo B. Ponemos las corrientes. Sabemos que no todas deben entrar ni todas deben salir del nodo, sino que debe haber corrientes que entren y corrientes que salen de él. ¿Cuáles son las que entran? Las que apuntan hacia el nodo. Y bueno, pues creo que es obvio que las que salen son las que apuntan hacia afuera del nodo. Y bueno, un nodo es donde se unen o se separan corrientes. Entonces tenemos I1, I2 e I3. Entonces ya tenemos corrientes que entran, que en este caso es I2, y corrientes que salen, que aquí son I1 e I3. El sentido de la corriente ahorita no tiene importancia. Ya vimos en el video anterior que si la corriente no resulta negativa es porque en realidad fluye en sentido contrario a como la supusimos. ¿Estamos? Luego establecemos nuestra ecuación de nodo, entra I2, por lo tanto I2 es igual a las corrientes que salen, que son a la suma de las corrientes que salen, que son I1 e I3. Entonces I2 es igual a I1 más I3. De ahí determinamos el recorrido completo de cada una de las corrientes. Cada corriente inicia en un nodo y termina en otro. En este caso I1 inicia en B y termina en C. I2, pues aquí está completa, inicia en C y termina en B. E I3 inicia en B y debe terminar en C. Entonces I3 va desde B hasta C. Ahora vamos a el análisis de las mallas. Tenemos dos mallas. Perdón, no es cierto. Vamos a determinar qué voltajes habría en cada resistencia en un momento dado. Y bueno, en esta resistencia habíamos dicho, para ello multiplicamos el valor de la resistencia por la corriente que pasa a través de ella. En este caso, aquí por la resistencia de 4 ohms pasa I1, por lo tanto el voltaje en esta resistencia es 4I1. Aquí en esta otra resistencia, la resistencia es de 6 ohms y por ella pasa la corriente I2, por lo tanto su voltaje es 6I2. En la resistencia de abajo el voltaje es I3. ¿Por qué? Pues porque su valor es 2. No me acuerdo qué dije. El voltaje es 2 y 3. ¿Por qué? Porque su valor es 2 y la resistencia es I3. Por lo tanto, el voltaje aquí es 2 y 3. Ahora sí, procedemos al análisis de las mallas. Nuestra primera malla es ADCBA. Y la segunda va a ser BCFEB. BCFEB. Establecemos el sentido del análisis de la primera malla.
en el sentido horario, siempre va a ser en el sentido horario. Entonces nuestro primer voltaje va a ser el que encontremos en el recorrido desde A hasta D, y tenemos una fuente de 14 volts. Y bueno, habíamos comentado que el signo de ese voltaje es contrario al polo que nos encontramos primero en este recorrido, y como el polo es positivo, o nos encontramos primero al polo positivo, el voltaje es negativo, por lo tanto ahí son menos 14 volts. Luego de D a C no tenemos nada, así lo dejamos. De C a B primero tenemos 6 y 2, y es voltaje de una resistencia. Entonces para el voltaje en las resistencias tenemos que, si el análisis y la corriente fluyen en el mismo sentido, el voltaje va a ser negativo. Si son opuestos o fluyen en sentido contrario, el voltaje es positivo. Aquí el análisis va hacia la izquierda, la corriente también, por lo tanto este voltaje es negativo. Entonces aquí sería menos 6 y 2. Continuamos y nos encontramos con esta fuente. Dijimos ya en un video anterior que la rayita larga de la fuente es el polo positivo. Entonces, como nos encontramos primero el polo positivo, el voltaje de esta fuente va a ser negativo. Por lo tanto aquí tenemos menos 10 porque el voltaje son 10 volts. Luego ya llegamos a B, subimos de B hacia A y nos encontramos con 4 y 1. El análisis sube, la corriente también, por lo tanto el voltaje es negativo, dado que los dos fluyen en el mismo sentido, entonces va a ser menos 4 y 1. Como llegamos a A, terminamos, entonces igualamos a 0. Reducimos términos semejantes y el 24 lo pasamos al lado derecho de la ecuación. En la segunda malla establecemos el análisis e iniciamos de B hacia C. Tenemos una fuente de 10 volts, nos encontramos primero con la rayita más cortita de la fuente, entonces eso significa que es el polo negativo, y como el voltaje es contrario al polo que nos encontramos primero, entonces el voltaje va a ser positivo. Aquí tiene que aparecer menos, es positivo, aparece solamente 10 porque no es necesario poner el signo más, dado que es el primer elemento de la suma o resta, según sea el caso, que tenemos aquí. Luego sigue esta resistencia cuyo voltaje es 6 y 2. La corriente va hacia la izquierda, el análisis hacia la derecha, entonces el voltaje es positivo, por lo tanto es más 6 y 2. De C a F no tenemos nada, de F a E tenemos 2 y 3. La corriente y el análisis van en sentidos opuestos, por lo tanto el voltaje es positivo y tenemos más 2 y 3. Llegamos a E, subimos hacia B y no encontramos nada, entonces ahí terminamos. Por lo tanto igualamos a 0. Aquí no hay términos semejantes que reducir, nada más pasamos este 10 hacia el lado derecho de la ecuación. Nuevamente nos encontramos con que tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Para solventar este tema de las incógnitas, sustituimos la ecuación de nodo donde nos aparezca en este caso I2, y la corriente I2 nos aparece en ambas ecuaciones. Entonces en las dos ecuaciones sustituimos la ecuación de nodo. Aquí en lugar de I2 ponemos su equivalencia, que es I1 más I3, y acá también multiplicamos
aquí nos queda menos 4 y 1, y luego 6 por i1, 6 y 1. Menos por más menos, 6 por i3, 6 y 3. Igual a 24. Acá 6 por i1, 6 y 1. Más por más, 6 por i3, 6 y 3. Más 2 y 3 igual a menos 10. Luego queremos eliminar i1 en ambas, bueno, más bien queremos eliminar i1. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos esta ecuación por el coeficiente que tiene i1 en esta otra. Entonces multiplicamos i1 por 6 y luego esta ecuación la multiplicamos por el coeficiente que tiene i1 acá en la otra ecuación y cambiamos uno de los dos signos. En este caso cambiamos el signo de menos 10 y en lugar de ser negativo pues queda positivo. Efectuamos las multiplicaciones. 6 por menos 10, menos 60 y 1. No es menos 61, es menos 60 y 1. Y luego 6 por menos 6 más por menos menos, 6 por 6, 36 y 3. Igual a 6 por 24, 144. Acá abajo 10 por 6, 60 y 1, más 10 por 8, 80 y 3, igual a menos por más menos, 10 por 10, 100. Entonces ya multiplicamos y bueno, pues la idea es eliminar i1. Ahí está, ya quedó eliminado porque la suma de estos dos, o mejor dicho la resta, nos da como resultado 0. Y menos 36 más 80 nos da 44 y 3. Igual a 144 menos 100, 44. De donde despejamos i3 es igual a 44 sobre 44 y eso equivale a 1. Como es una corriente, por eso la unidad de medida es el ampere. Sustituimos i3 en cualquiera de estas dos ecuaciones. En este caso, en la ecuación de la malla BCFEB o de la malla 2, si le pudiéramos llamar así. Hacemos las operaciones y despejamos. Entonces aquí sustituimos i3 que vale 1, 8 por 1, 8. Al pasarlo al lado derecho de la ecuación, como está sumando, pasa restando. Entonces 6 y 1 es igual a menos 18. Despejamos i1 y esto es igual a menos 18 sobre 6, lo que equivale a menos 3 amperes. Si se fijan, i3 nos dio un valor positivo, por lo tanto eso quiere decir que sí, en realidad va hacia abajo, en realidad va del nodo B al nodo C. Y 1 nos dio un valor negativo, eso quiere decir que no va del nodo B al nodo C, sino que va del nodo C al nodo B, en sentido contrario a como lo habíamos puesto al principio. Ya tenemos i1 e i3, nos falta calcular i2. ¿Qué hacemos? Pues sustituimos en la ecuación de nodo. Podemos sustituir acá en cualquiera de estas otras ecuaciones. Sin embargo, pues es mucho más sencillo y rápido sustituir en la ecuación de nodo. Y tenemos que i2 es igual a 1 menos 3 igual a menos 2 amperes. Entonces ya resolvimos el inciso A. Tenemos I1, los valores de I1, de I2 y de I3. El inciso B nos dice que calculemos el voltaje entre los nodos B y C. Lo podemos hacer
calculando los voltajes en las resistencias y sumándolos o restándolos según sea el caso, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff o a la ley de Mayas, y obtener el voltaje. La forma más fácil que me parece, dado que como están conectados, todos estos dos están conectados en paralelo con estos dos y están conectados en paralelo con esta resistencia. Entonces aquí son dos elementos en paralelo con estos otros dos, en paralelo con este. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo mido aquí en los extremos de esta resistencia, me va a dar el mismo resultado o la misma lectura que si mido en los extremos de esta rama o de estos dos elementos, aquí en B y en C. Y también voy a obtener la misma lectura si mido en B y en D. O si mido en B y C, eso quiere decir que de aquí a aquí mide cierta cantidad de voltaje, de aquí por aquí también es la misma y por acá también es la misma. No sé si me expliqué. Entonces es mucho más fácil y más rápido multiplicar 2 por I3 y obtener el valor entre B y C. Y ahí está. Entonces el valor entre B y C es de 2 volts. Aquí, por ejemplo, es 4 por I1, I1 vale 3, 4 por 3, 12, y es negativo. Entonces, menos 12 más 14 siguen siendo 2 volts. ¿Sale? Acá sería 10, y luego acá tenemos 6 por I2, 6 por menos 2, menos 12 más 10, menos 2 volts. ¿Y por qué acá me da 2 y acá 2 y aquí en medio menos 2? Pues porque esta corriente va en sentido contrario de las otras dos. Por eso me da negativo. ¿Sale? Bien. Entonces ya tenemos el voltaje aquí, ya tenemos las corrientes. Ahora, en la simulación de Proteus, me dice que la corriente de aquí del centro, que es I2, es de 2 amperes. Entonces I2 es de 2 amperes, ¿sí? Esta corriente de acá, que es I1, es de 3 amperes. I1 es de 3 amperes. E I3, aquí me dice que es de 1 ampere y lo que calculamos también, entonces es correcto. Ahora, el voltaje medido de B a C es de 2 volts, entonces también es correcto lo que calculamos al respecto. Ahora, si me permiten, pues vamos a utilizar Proteus para hacer la simulación, que pues debemos de llegar a esto, ¿no? Debemos de llegar a eso. Sin embargo, pues vamos a hacer la simulación completa, ¿sale? Estamos pues aquí en Proteus con la intención de simular el circuito que estuvimos resolviendo mediante las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff. Pues primero necesitamos fuentes de voltaje. Aquí en Keywords ya saben que las buscamos como battery, batería en inglés. Aquí sí, no sé si se ve más grande y mejor aquí en esta parte. Y bueno, les digo, pueden escoger cualquiera de estas dos. Y estoy escogiendo la primera, la de mero arriba. Ahí tengo ya la batería. Y luego nuevamente en Keywords, bueno, doy clic acá en P, en dispositivos, en P. Aquí en Keywords elijo resistor, escribo, perdón, resistor. Y elijo el que me da por default, que es este. Resistor Asymptotes
Async DLS Analog Resistor Permitted. No lo sé leer bien en inglés. Le doy OK. Y bueno, ya tengo las resistencias. También no tengo una sola resistencia, que puedo pegar las que yo necesite o puedo poner las que yo necesite y cambiarles el valor. ¿Sale? Entonces selecciono las baterías. La de acá de arriba tiene que ser con el polo positivo hacia la izquierda, entonces le doy rotar en sentido antihorario. ¿Cómo hago esto? Poniendo el cursor aquí en el elemento, clic en botón derecho y me aparece la ventana del menú. Luego la de aquí del medio del circuito, esta va con el polo positivo hacia la derecha, entonces le doy rotación en sentido horario. Y ya tengo las dos fuentes. Bueno, la de arriba es de 14 volts, le doy doble clic y le cambio el voltaje. O posiciono el cursor en el elemento el que le quiero editar las propiedades y precisamente aquí elijo editar propiedades y le cambio el voltaje. En este caso son 10 volts. Entonces ya tengo una fuente de 14 y otra de 10 volts. Ahora voy con las resistencias. Pongo aquí una resistencia, nuevamente botón derecho, rotación antihoraria, y bueno, pues creo que ahí está bien. Los conecto. De hecho, déjenme hacer más grande el circuito acá en la lupita donde tiene el signo positivo. Zoom in, le doy clic y bueno, creo que ahí se ve mejor. Bien, ya que lo amplifiqué, voy a poner otra resistencia, la de aquí a un lado de esta batería, la conecto y la conecto para acá. Ahí tengo la malla de arriba. Aquí me falta cambiar el valor de resistencia, botón derecho, editar propiedades, botón derecho en el mouse, ¿sale? En el ratón, editar propiedades y pongo 4 ohms. Acá en este medio, botón derecho, editar propiedades y escribo 6 ohms. Ok. Y me falta la resistencia de acá abajo. Parece el juego de la viborita. Ahí está. Y ahí está. De hecho puedo seleccionar el nodo este y hacerlo, moverlo hacia la derecha. Ahí está. Y nada más. Bien. Lo puedo arrancar, darle play. Aquí nos dice que está corriendo la simulación. Sin embargo, pues no me muestra nada porque no tengo ningún medidor, no tengo nada conectado o no hay algo que me indique que sí está funcionando, salvo el software que aquí me dice que sí está funcionando. Lo detengo y bueno, mi intención es medir la corriente aquí, la corriente acá, la corriente acá abajo y finalmente el voltaje entre estos dos puntos. De hecho me parece más mejor, más apropiado medir el voltaje primero el voltaje entre estos dos puntos, es mucho más rápido.
Le doy clic aquí en Instruments, me aparece aquí la lista de instrumentos, selecciono DC voltmeter o voltímetro en corriente directa y lo puedo poner aquí o arriba. De hecho creo que hay más espacio, pero es la misma. Le doy rotación antihoraria y lo conecto. Doy play al circuito y me dice que son 4.4 volts. Hay un error y aquí yo no cambié el valor de resistencia, le dejé el que trae por default o por defecto, que es de 10 kilo ohms y debe ser de 2 ohms. Entonces doy clic botón derecho al ratón, editar propiedades y escribo 2 ohms. Ahí está. Nuevamente le doy play y me da 2 volts. Entonces el voltaje entre B y C es de 2 volts, que es lo que habíamos calculado. Permítanme un poquito. Aquí el voltaje es el que habíamos calculado aquí y aquí. ¿Sale? Bien. Ahora ya podemos quitar el voltímetro. Perdón. Paramos el simulador. Quitamos el voltímetro. Y ahora vamos a medir corriente. Tenemos el medidor de corriente alterna. La regué, este no nos sirve. Tenemos el medidor de corriente directa, es este. Le damos rotación para que ocupe menos espacio y lo ponemos aquí. Seleccionamos esta flechita de acá de arriba, si la vieron, esa Selection Mode, y con eso seleccionamos el cable, le damos suprimir y nos lo quita. Entonces ahí ya colocamos el medidor y aquí va a ser la corriente, o vamos a medir la corriente I3. Y habíamos dicho que I3 equivale a 1 ampere. Entonces le damos play al circuito y tenemos que en efecto es 1 ampere. Si hubiera puesto las terminales al revés, la negativa abajo y la positiva arriba, me daría 1 ampere positivo. Aquí el negativo o el positivo, los valores negativo o positivo son en función de cómo haya conectado las terminales. Si fuera un medidor analógico, habría problema porque la aguja tendería a moverse del cero en sentido contrario y bueno, se podría dañar. En los medidores digitales no hay problema, nada más nos va a dar una lectura negativa. Bien, ya medimos I3, paramos el software, quitamos el medidor, lo desconectamos para moverlo, aunque les digo que podemos poner tantos medidores tantos medidores como sea necesario. Sin embargo, bueno, aquí estoy midiendo de una corriente en una. Ahora las corrientes las estoy midiendo de una por una. Ahí está. Corremos el simulador
y nos dice que la corriente que va hacia arriba, que es I1, es de 3 amperes. Ustedes pueden estar comparando con lo que ya vimos anteriormente y vemos que en realidad es de 3 amperes. ¿Sale? Paramos el simulador, se me olvida. Ahí está. Y nos falta medir la corriente de aquí del centro. Ahí rotamos las terminales. Ahí está. Abrimos el circuito porque esto tiene que ser a circuito abierto y conectamos. Ahí la corriente, si no me equivoco, tiene que ser de 2 amperes. Ahí está. Y la corriente es de 2 amperes. Entonces, pues con eso tenemos los valores. Y bueno, con eso terminamos este video. Ya calculamos los valores. Simulamos, hicimos la simulación y con esa simulación comprobamos que son correctos. Y pues nos estamos viendo. Muchas gracias por acompañarme y espero pues que sigamos, ¿sale? Hasta luego, que estén muy bien, cuídense mucho, Dios me los bendiga. Adiós.